Bienvenidos, bienvenidas. Observemos un modelo de sólido de revolución. ¿Cómo encontrar el volumen? Encontrar el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por la curva 1 es una recta y la curva 2 una parábola alrededor del eje X. Aplicar el método de la arandela, plantearlo. Tenemos lo siguiente. La curva 1, una recta. Las dos variables tienen exponente 1, ¿sí? La curva 2, una parábola, una variable tiene exponente al cuadrado y la otra exponente 1. Es una parábola que abraza el eje lineal Y, pero ese eje lineal lo puede abrazar hacia arriba o hacia abajo. Como la variable que está al cuadrado es la de X positivo, entonces abraza a Y hacia arriba. Entonces lo tenemos de esta forma, abrazando a Y. Tenemos lo siguiente. Primero, vamos a hallar el intersecto entre las dos curvas, curva 1 y curva 2, es decir, los puntos de corte entre ellas. Entonces, igualamos Y, en la curva 1 me quedaría así, y en la curva 2 me quedaría de esta forma, al despejar Y, ¿cierto? Quedaría, transponemos esta expresión de la izquierda, la pasamos a la derecha y me queda de esta forma. Factorizamos dos factores, x por x al cuadrado, 2 por 1, 2, negativo, menos 2 más 1, menos 1. ¿Sí? Cada factor lo igualamos a 0, me quedaría x es igual a menos 1, x es igual a 2. Este valor de x lo reemplazamos en la ecuación, ya bien sea en la curva 1 o en la curva 2, y encontramos el valor de y, menos 1, 2, primer punto de corte. Y lo mismo hacemos con x igual a 2 y encontramos el punto 2,5. En la curva 2, que es una parábola, vértice menos b sobre 2a, reemplazamos y obtenemos un valor de 0. Ese valor que obtenemos es un valor de x de la variable que está al cuadrado. Con ese valor de x lo reemplazamos en la curva y obtenemos el valor de y. Entonces el vértice es 0,1. Digamos lo siguiente. Vamos al gráfico. Plano x, y, ubiquemos los puntos. Este es el vértice 0,1 de la parábola, 2,5. Este es el punto donde se cortan la recta y la parábola, 2,5. Y este es el otro punto, menos 1,2. ¿Sí? La curva 1, que es la recta, aquí la tenemos. Y la curva 2, que es la parábola, la tenemos aquí. ¿Cuál es la región que vamos a trabajar? Me interesa es esta que marcamos en azul, que está azul y negro. Paso a paso. ¿Sí? Vamos a ubicar el diferencial. Si tomamos el diferencial paralelo al eje Y, quiere decir que el integrando, lo que está en este lado, va a estar en función de x. Entonces, el volumen es igual a pi, la integral de a hasta b, radio al cuadrado, menos el otro radio al cuadrado, por el diferencial de x. Recordemos que estamos tomando de x porque este diferencial es paralelo a y. Si analizamos la curva, esta es la región que vamos a hacer girar alrededor del eje X. Vea, si la hacemos girar alrededor del eje X, este es mi eje, la hacemos girar, obtenemos esta función acá. Entonces, vamos a tener, digamos, esa es la idea, esta es la arandela. ¿Sí? Aquí tenemos las arandelas, es decir, la corona circular. ¿Sí?
vamos a decir lo siguiente. R, ¿quién es? El radio mayor. Y el radio mayor es la distancia del eje, véalo acá, el eje sobre X, a la parte más alejada del eje a la parte más alejada. Este es el radio mayor. Y ese radio mayor, ¿quién es? ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. ¿Cómo estamos trabajando con la arandela? Primero les digo, ¿por qué la arandela? Porque tengo el eje y el diferencial está separado del eje. Aquí tengo el eje y el diferencial lo tengo en este lado. Supongamos en el caso crítico que tome el diferencial acá, está separada esta distancia del eje. Por eso tomo la arandela. Si estuviese junto al eje, el diferencial, emplearía el método del disco. Entonces, el radio. Recuerde que el radio va desde el eje hasta el punto más alejado del diferencial. Todo este es el radio. Pero ¿cómo está dado? ¿Cómo? La curva. ¿Cuál es la curva en la parte más alejada? Es la curva 1. ¿Y la curva 1 quién es? La recta. En la recta, ¿qué tenemos? Véalo acá. Pi. No ubiquemos el pi todavía porque vamos a trabajar solamente este. Es la curva 1 que es, vamos a escribirla así, menos el eje. Y la curva 1, véalo acá, x más 3 menos el eje. ¿Y el eje quién es? El eje x. Entonces este es 0. Vamos ahora a analizar el radio menor. El radio menor, la distancia desde el eje hasta la parte más baja del diferencial. Es este trayecto, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Desde la curva. ¿Pero cuál es la curva? Que viene acá, la parte más baja. La curva 2 menos el eje. ¿Y la curva 2 quién es? La parábola, es decir, esta expresión, x al cuadrado más 1 menos el eje que es 0, porque estamos en eje 0. Muy bien, ya tenemos identificada radio mayor, radio menor, ¿sí? Volumen va a ser igual pi, la integral de A hasta B. Ahorita definimos los límites. Quedaría x más 3 al cuadrado, radio mayor, menos el radio menor, x al cuadrado más 1 al cuadrado por el diferencial de x. ¿Cuáles son los límites de integración? Como estamos hablando en x, los puntos de corte de x, ¿quiénes son? Desde menos 1 hasta 2. ¿Sí? Como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿por qué utilizo el método de la arandela? Repito y hago énfasis, porque el eje está separado del diferencial. ¿Sí? Primero. Segundo, ¿cómo tomo cuando tengo el diferencial? Cuando tengo la región, digámoslo mejor, la región por encima del eje, ¿qué hacemos? El radio mayor es la distancia entre el eje
y el punto más alejado. ¿Y cuál es ese punto más alejado? Este. ¿Y ese punto a quién corresponde? A la curva 1. Y la curva 1 es la recta, menos el eje, que es 0, porque estamos en eje X, es decir, Y igual a 0. ¿Sí? Y el radio menor también tiene la misma consideración. Como la región está por encima del eje, entonces vamos a tener la curva menos el eje. ¿Y cuál es la curva? El radio menor, la distancia del eje a la parte más baja del diferencial. Esa es, y esa parte más baja del diferencial corresponde a esta curva que llamamos curva 2 menos el eje. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.